Hola a todos, bienvenidos a Mundo Freya una vez más. Si estás empezando a hacer velas de soja y te preguntaste si debes usar endurecedor o no, hoy te voy a explicar cuáles son los beneficios y por qué deberías usarlo. Además, te enseñaré cómo calcular correctamente la cantidad de fragancia y endurecedor y cómo fundirlos para que tus velas sean perfectas. Vamos a empezar. Comencemos con los beneficios de usarlo. Este aditivo es sumamente recomendado en velas de soja y te explico por qué. La cera de soja tiene un punto de fusión muy bajo, uno de los más bajos en ceras para hacer velas. Por eso es la cera ideal para velas en contenedores, pero es necesario darle un poco de estabilidad para mejorar su rendimiento, ya que en climas cálidos o épocas de altas temperaturas, esta cera no es capaz de soportar la temperatura y puede comenzar a ablandarse y sudar. Por eso es recomendable usarlo, ya que mejora la dureza y resistencia, la retención de la fragancia, la adherencia al envase y quema más pareja y duradera. Dependiendo del proveedor, en general la cantidad recomendada varía entre un 3 a un 10%. Para agregar más, deberás hacer tus pruebas que nunca están de más, para conocer cómo se comporta la cera de soja en tu clima. Vamos a aprender ahora cómo calcularlo. Para comenzar a calcular los insumos, la cera siempre será el 100% y la fragancia se calcula sobre este total. En este ejemplo práctico, vamos a hacer una vela de 200 gramos con el 10% de fragancia y el 5% de endurecedor. Una equivocación muy común es considerar que vamos a sacar los porcentajes en base a lo que queremos llenar. Por ejemplo, queremos llenar 200 gramos y empezamos a sumar sobre la cantidad de fragancia y de endurecedor. Y en una sola vela, esto puede no parecer importante, pero al crear un lote, esto se nota. Paso número 1. Calcular la cantidad de cera. Vamos a tomar siempre, como dijimos, que el 100% será la cera y el 10% en este caso es la fragancia que yo quiero agregar. Con este porcentaje del 110% vamos a dividirlo entre 200 y tenemos la cantidad de 181 gramos de cera. Si quisiéramos agregar un 8% de fragancia, la cuenta que tenemos que hacer es 200 gramos dividido 108%. En el paso anterior ya vimos cómo obtener la cantidad de cera. Ahora solamente tenemos que hacer una resta para obtener los 19 gramos de fragancia que necesitamos. Atención, no te pierdas el final porque te voy a compartir algo muy especial. Vas a poder calcular automáticamente tus insumos. Esta información vale millones. Paso número 3. Calcular la cantidad de endurecedor. Teniendo el mismo razonamiento, el 100% siempre será la cera y el 5% es la cantidad que yo elijo de endurecedor. Esto me da un 105%. Entonces dividimos 181 gramos dividido 105 y me da que la nueva cantidad de cera son 172 gramos. Hacemos la resta entonces y la cantidad de endurecedor que necesito son 9 gramos. Finalmente, ya tenemos la cantidad de todos los insumos que necesitamos y comprobamos que el total es la suma que estábamos buscando para completar los 200 gramos de nuestro envase. Veamos ahora cómo fundirlo. Vamos a trabajar siempre a baño María y vamos a llevarlo primero a fundir. Dado que tiene un punto de fusión muy alto, es preferible llevarlo primero y luego agregarle de a poco la cera de soja. Una vez integrada la cera de soja y el endurecedor, tenemos que esperar que baje la temperatura. Vamos a ir pesando nuestra fragancia y la vamos a agregar en la cera ya fundida cuando la temperatura haya bajado aproximadamente a los 40 grados. De esta manera, el aroma persistirá en nuestra vela y no se perderá en elaboración por la alta temperatura. Con todo preparado, ya podemos pasar al vertido en nuestro envase. Vamos a dejar solidificar y pasadas 48 horas ya podemos disfrutar de nuestra vela de soja. ¿Querés optimizar el uso de tus insumos y reducir costos al fabricar velas? Con esta plantilla
Lo vas a lograr de manera fácil y rápida. Te muestro cómo funciona. En la parte superior vas a encontrar una breve guía para su uso. Es muy simple, solo puedes modificar las celdas de color. El resto de la hoja está protegida para evitar errores y garantizar su correcto funcionamiento. Para personalizar tu fórmula, ingresa el porcentaje de fragancia y endurecedor en estas celdas de color. Automáticamente la planilla calculará las cantidades exactas de cada insumo. Así puedes probar distintas combinaciones y ver cómo afecta la producción sin necesidad de hacer cálculos manuales. Solo tenés que ingresar los valores y observar los resultados. Así es fácil. El uso de esta plantilla no solo facilita la planificación de insumos, sino que también te ayuda a optimizar costos y evitar desperdicios. Si querés trabajar de manera más eficiente y rentable, esta plantilla es para vos. Descargala y empezá a usarla hoy mismo. Nos vemos en el próximo video.